Hace muchos años, fue uno de los primeros libros que edité. Dios me presentó a una empresaria. Ellos eran dueños casi de un banco. Tenían 2 financieras grandes con sedes en muchas partes de Colombia. Y les hice un devocional. Es el devocional que se entrega aquí al final. Usted recibió el amarillito, ¿verdad? Una gran empresaria, una hermosa familia, su esposo, 3 hijos. Estaban bien en finanzas, bien en todo. En todo estaba muy bien. Pero no sé qué pasó con el tiempo, que hubo división, hubo contienda dentro del hogar. Y donde hay contienda y donde hay división, hay destrucción. Y terminó el hogar destruyéndose. Y una vez se destruyó el hogar, todas las empresas comenzaron a quebrar. Y después de quebrar, vino la muerte de ella. La palabra nos da principios diferentes a los que de pronto nosotros vemos por allí, para prosperar, para ser bendecidos, pero también para andar en maldición. Sin que nadie nos eche una brujería, sin que nadie nos haga un mal de ojo. Los que creen en eso, nosotros mismos nos podemos autodestruirnos. Y cuando nos destruimos, cuando definitivamente en nuestro andar, llámese empresa, llámese hogar, llámese sociedad, llámese, no sé, ¿qué otro nombre le pone? Familia, hogar, iglesia, metamos la iglesia también. Hay algo que se llama división. Es más, la palabra es clara. Y luego lo vamos a hablar porque dice, una casa dividida que nunca prosperará. Y no es una casa de un hogar, es una sociedad, es una empresa, es un noviazgo, es un matrimonio. Póngale cualquier elemento societario donde hay 2 o más. Un grupo de amigos. Pero si hay contienda y hay división, la palabra, y se lo voy a comprobar, dice que Satanás se mete y la presencia se va. Y la palabra dice que lo contrario, donde hay unidad y un mismo sentir, ahí entra Dios. Entra Dios. Pero difícilmente esto no lo enseña. Esto no lo enseña. Pero la palabra lo dice. Siempre Satanás busca romper la unanimidad y un mismo sentir en la familia, en la empresa, en los amigos, en la iglesia, en cualquier lado. Dese cuenta. Siempre hay alguien que quiere rebeldizarse y quiere dividir. Y donde hay división, no hay bendición. No hay bendición. Amén. Entonces, vemos que la Biblia, y yo quiero hablar primero de la bendición de la unidad. Porque Mateo 18:20, Jesús está hablando y dice, porque donde están 2 o más congregados en mi nombre, mi presencia está allí. Usted quizás piensa que están 2 o más orando y usted tiene que ayunar, que tiene que hacer un esfuerzo grande. Pero olvídese de eso. La Escritura nos dice, donde hay 2 o más en mi nombre, ahí yo estoy. Si usted piensa que Dios no está, ese es un problema suyo. Pero la Escritura me dice, donde hay 2 o más que oran, yo estoy allí. Pero donde no hay unidad y un mismo sentir, Dios no está allí. No está allí. Amén. La división existe cuando alguien viene y rompe la unanimidad y un mismo sentir. Un mismo sentir. Dice, oye, en nuestra casa todos pensamos y jalamos hacia este lado, pero falta alguien que no quiere jalar hacia otro lado.
Usted tiene una sociedad y usted se proyecta y usted van hacia allá y el socio dice, no. Deme a mí mis ganancias y que yo hago lo que yo voy por otro lado. Y dése cuenta que donde hay división, donde hay contienda, no hay bendición. Y usted tiene que negociar para lograr la unanimidad. Y luego lo vamos a ver. La palabra nos habla de ciertos pasajes donde estaban unánimes y la unción de Dios llegaba al lugar. Hechos 2:2 dice la palabra, está hablando del Pentecostés, del lugar donde el Espíritu Santo se manifestó de una manera sobrenatural y llegó como nunca antes se había escrito, llegó a hacerse presencia y a morar en todos los que estaban presentes. Usted sabe que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo llegaba e invadía la vida de una persona, hablaba atrás de la persona y luego se iba. Pero en Pentecostés pasó algo diferente. Pasó el bautismo en el Espíritu. Y dice que cuando llegó el día de Pentecostés, había un principio que trajo esa presencia. Dice, todos estaban unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Si algo caracterizó la llegada del Espíritu Santo, es que todos los que estaban en el aposento alto estaban bajo un mismo sentir. Es más, te puedo decir que primero hubo una purga. Repita conmigo, purga. ¿Usted sabe cuántos estaban en un inicio? Habían 500, dice la Escritura. ¿Y usted sabe cuántos quedaron? 120. 120. Primero había que hacer una purga. El Espíritu Santo hizo la purga. Porque ellos oraban los 500 oraban y nada pasaba. Oraban y nada pasaba. Hasta que se fueron los que tenían que salir. Y quedaron 120 unánimes, orando, perseverando en un mismo sentir. Y la presencia de Dios invadió ese lugar. La unanimidad trae bendición. Y la unanimidad y el orden trae prosperidad. Una empresa, un hogar, lo que tú hagas, una sociedad, un matrimonio, un noviazgo en un mismo sentir, va bien. Pero donde hay división, contienda, pleitos, ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Y a veces Dios te quiere sacar a las malas de una mala unión. Estoy hablando de sociedades, estoy hablando de noviazgos que no se dan, porque a veces Dios anhela, sí, a veces no, Dios anhela lo mejor para ti. Y sabes cuando tú andas en un yugo desigual. Unánime significa estar en acuerdo, en unidad, todos juntos. Si algo caracterizaban a los seguidores, era que todos estaban unánimes en testificar a Jesucristo, en estudiar la palabra y en ministrarse el uno al otro. Todos buscaban tener el mismo nivel espiritual. Todos buscaban tener el mismo conocimiento. ¿Sí me hago entender? Que había una homologación en la experiencia con Dios, una homologación en el conocimiento de Dios, una homologación. Aquí no había diferencia que este tiene más altura espiritual, es más espiritual que este. No, todos estaban unánimes. Es como ahora que uno habla del discipulado y hay algunos que no se inscriben. Todos buscaban, así lo dice la Escritura, perseveraban en oración, en ruego, en conocimiento de la palabra, unánimes, en un mismo sentir, apasionados por las mismas cosas. Pablo, cuando les escribe a los corintios, se da cuenta de esas divisiones que había. Los corintios estaban siendo divididos. Acuérdense los del discipulado, que estamos estudiando 1 Corintios. Algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Pedro, otros decían yo soy de Apolos, y se enfrentaban entre ellos. Y Pablo les escribe y les dice la gravedad de estar divididos. Y en 1 Corintios capítulo 1:10 les escribe y les dice:
Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Hablen una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mire qué lindo. Todos que estén unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque no puede ser que alguien que se predique de Cristo esté pensando en algo diferente a Cristo. A mí me sorprende cuando yo veo estados de personas cristianas patrocinando cosas que a Dios no le gustan. Llámese ideología, llámese lo que sea, pero a Dios no le agrada. Pero el mundo te quiere abrir y hacer pensar que a Dios sí le agrada lo que a Dios no le agrada y está escrito. Principio de legalidad. Yo creo en lo que está escrito. Yo creo y no voy a borrar nunca lo que Dios me dijo en su palabra, lo que Él aborrece. Pero la palabra dice que en los últimos tiempos llamarán bueno a lo malo. Y entonces habrán cristianos con mente abierta, open mind, que creerán que todo es bueno. Y hay que cuidarse de esos hermanos. Cuidarse. Porque Dios no es de mente abierta. A Dios lo malo es malo y lo bueno es bueno. Y si tú sí serás sí, tú no serás un no. Pablo les dice, todos tengan un mismo sentir, un mismo pensamiento. No puede ser que uno, puede pasar. Hace mucho tiempo atrás yo tenía una especie de sociedad con una persona. Era mi jefe, pero él me dijo, me puso el representante legal de una empresa y me dijo, vamos a ejecutar unos contratos, tú vas conmigo. Yo dije, ok, y ejecutamos 1, 2, me fue bien, hasta que hubo una licitación. Yo, qué bueno. Y era alta la licitación, la cuantía. Y me mandaron a reunir, porque armaron una unión temporal o algo así, porque había que, bueno. Y me pasaron a la contadora, y cuando yo veo una alteración de las partes contables, yo le dije, hasta aquí voy yo. Porque yo con eso no voy. Y eso no va conmigo. Y eso no va con mis principios. Aunque de ahí yo gane lo que quieras, conmigo no va eso. Y hasta ese día esa sociedad llegó. Ese día se finalizó esa sociedad. Porque yo no puedo exponerme mis principios, lo que yo soy, mi bendición, por las ambiciones de otro. Amén. Porque había un yugo desigual. Y yo pensaba que no era desigual, pero sí lo era. Sí lo era. Unánimes para hacer las cosas juntos. A Pablo le dolía su pequeña iglesia. Digo su pequeña iglesia porque eran sus hijos. Los corintios eran hijos espirituales del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo les estaba predicando a sus hijos. Y le dicen, por favor, tengan un mismo parecer, una misma mente, un mismo sentir, para que puedan crecer, para que puedan avanzar. No puede ser que aquí haya división. Si usted es gerente de una empresa, usted ha visto que hay gente que dice, yo obedezco pero no lo comparto. Cuídese de la gente que dice así. Dice, no, yo voy a hacerlo porque me dijeron, pero yo eso no lo comparto. Pero hay que cumplir, pero yo no lo comparto. Porque eso es causa de división. Si usted tiene una empresa, si usted quiere emprender, busque gente que esté en su mismo sentir. Busque gente que sueñe con esa empresa. Busque gente que honre el lugar y sepa que ese lugar es donde Dios lo colocó y lo honre. Busque gente que tenga el conocimiento, pero que también honre el lugar en el cual Dios lo colocó. Pero donde hay división, ya se daña todo. Amén. Dice la palabra, Hechos 12:5,
que Pedro estaba en la cárcel. ¿Dónde estaba Pedro? En la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar una oración por él. ¿Quiénes estaban unidos, unánimes? La iglesia, intercediendo ¿por quién? Por el apóstol Pedro. Señor, ayúdalo, Señor, protégelo, Señor, que nada malo le pase al apóstol, Señor. Y dice la palabra que se presentó un ángel y terminó liberando al apóstol Pedro. A veces nos olvidamos de lo que antecede. Se presentó el ángel, Dios liberó a Pedro, Dios hizo un milagro. Pero, ¿qué causó eso? ¿Qué lo causó? ¿La oración de Pedro? La iglesia, la Biblia no me está diciendo que Pedro estaba en oración, en ayuno, en vigilia. La Biblia me dice que la iglesia estaba unánime orando por un mismo sentir. Y cuando Dios ve hermanos que están en un mismo sentir, eso es un perfume para Dios. Dice, así sean novios, así sean esposos, no, están unidos, están en un mismo sentir, bajo un mismo proyecto, una misma visión, sueñan lo mismo. Los voy a bendecir, los voy a prosperar. Esa empresa, ese hogar, ese matrimonio va bien, porque están en un mismo sentir. Amén. Eso es clave para Dios. Usted no lo sabe, pero voy a leerle. ¿Cuántas citas bíblicas nos hablan de estar unánimes, juntos, ponernos de acuerdo? Ahora, usted me va a decir, pastor, pero yo tengo derecho a pensar diferente. Sí, claro. Claro. Piense diferente, pero llegue a un consenso. Piense diferente, pero llegue a un consenso. Dice la palabra que Abraham se llevó a Lot. Y caminó Abraham. Estando Abraham ya cerca a Canaán, su sobrino se rebeldizó. Y el sobrino le dijo, dame la mejor parte, porque yo he caminado contigo. Su sobrino le dividió lo que a él le pertenecía. A su sobrino se le llenaron la mente, los ojos de ambición. Y le dijo, yo he caminado contigo, dame esa llanura. Y era lo mejor de lo que Dios le había prometido a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Le pegó a Lot. Comenzó a pelear con Lot. Tranquilo. Coge la mejor parte, pero vete. No me estés ya aquí quejando, ni dividiendo, ni... Vete. Cógela, tranquilo, cógela. Y Dios volteó la torta. Lo que él escogió fue Sodoma y Gomorra. Lo que se veía lindo, Dios. Porque la bendición era para Abraham. Y Abraham tenía. Todo eso era para él. Pero hubo división. Abraham hizo un consenso y lo quieres, tranquilo. Yo no voy a pelear. No nos vamos a meter en un litigio. No nos vamos a enfrentar. Somos familia. Lo quieres, tranquilo, pero vete. No me vengas más a pedirme. Coge lo mejor, tranquilo. Eso fue lo que hizo Abraham. No entró en contienda. Abraham negoció para no entrar en división, para no entrar en contienda. Amén. Mateo 12:25. Una ciudad, dice, una familia dividida por peleas se desintegra. No hay casa, no hay ciudad que permanezca si internamente está dividida. Unidad, unidad. Y en el hogar desde pequeño, es mi hijo y yo lo tengo que poner de acuerdo, porque a veces quiere hacer una cosa diferente. Yo le dije, no, venga, pero lo llevo a un consenso. Usted tiene que hacer caso por esto, y tiene enseñándolo a que desde pequeño tiene que haber unidad. Que aunque él quiera una cosa, de pronto ahora no es el momento, hijo, más adelante, y lo llevo a un consenso. Piensa diferente, claro, pero tiene que haber unidad. Tenemos que caminar hacia el mismo lugar, como familia. Desde pequeño, cuando mi esposa quedó en embarazo, me acuerdo que estaba el COVID,
Y el COVID bien. Cuando entró el COVID, que todos lo cerraron, la pastora tenía como 2 meses. Pero nosotros hicimos un voto. Cogimos un globo de helio y le mandamos una carta a Dios. Él dijo: Dios, he aquí es tu hijo quien te servirá. Úsalo. Así como Ana te entregó a Samuel, te entregamos a Esteban. Él será el sucesor. Él será el sucesor a nivel humano y ministerial. Él seguirá las riendas de soplo de vida de las iglesias que se formen. Él te servirá. Y desde pequeño está siendo inculcado el amor. En amor por las cosas del Señor. El amor por las cosas del Señor. Porque tenemos que caminar hacia un mismo fin. Porque tenemos que soñar y proyectarnos hacia una misma cosa. Porque el enemigo ataca a las familias de las iglesias, a las familias de los pastores a través de los hijos. Pero si el hijo está fortalecido y sabe caminar y sabe hacia dónde va, todos van hacia ese mismo fin. Y todos prosperarán. Amén. División, contienda, pleito. ¿Sabes qué es lo peor? Yo lo he citado aquí ayer al Confianza, en un libro que se llama Deja de ser tú. Él dice que uno se aprende códigos. Es decir, psicológicamente está demostrado que usted, como actúa diariamente, usted comienza a actuar dependiendo de esas costumbres. Yo me acuerdo que yo fui criado bajo un sistema costeño llamado la cantaleta. Así sea que la casa estuviera en paz, a las 7 de la mañana había cantaleta. ¿Sí? Usted levante la mano los que fueron víctimas de ese problema. La cantaleta. Estemos en paz, estemos en bendición, estemos bien con Dios. En la mañana había un problema. Porque se acostumbró la persona a eso. Y el día que todo estaba bien, por un vaso de agua, mira ese vaso de agua que le va. Ya cuando no lo hace, le hace falta. Y cuando todo está bien, ya está codificado a que si no lo hace, esa persona no va a estar bien. Entonces nosotros tenemos que cambiar la forma de pensar. Y esos síndromes y esas costumbres de pensamiento hay que quitarlas de nuestra mente. Saber que si estoy mal, que si es el día en que me fue, usted no puede pagarla. Usted no tiene nada que ver con lo que me está pasando. Pero si usted no controla sus emociones, usted pone a pagar a otro lo que a usted le está pasando. Y eso no le agrada a Dios. Usted tiene un proceso solo. Vaya solito en ese proceso, pero no ponga a pagar a otro. Porque eso se llama deudas emocionales. Amén. Todos en un mismo sentir, en unidad, en bendición. Amén. La bendición trae bendición. La unidad. Amén. Y Pablo ahora ya no le escribe a los corintios, sino a otra iglesia especial, a una iglesia hermosa, a una iglesia avanzada espiritualmente y en palabra, que eran los romanos. Usted no me compare los romanos con los corintios, ni con los efesios, ni los filipenses. Los romanos eran gente de palabra y de presencia. Y Pablo les dice a los corintios, a los romanos, Romanos 16, 17: pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y causan tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido, y que se aparten de ellos. Apártate de un divisionista. Apártate de un rebelde. Apártate de alguien que no quiere guardar la unidad, que no quiere guardar el respeto, porque es la unidad la que trae la bendición. Ten cuidado. Si eres padre,
Tienes que trabajar para que todos estén unánimes. Por eso Dios estableció padre de familia. Los romanos tenían el pater familias, que era el que velaba de que todos caminaran en unidad. Por eso la autoridad, porque la autoridad es quien tiene que velar por la unidad. Si no hay unidad, ¿quién es aquí a quien Dios delegó? ¿A quién es? ¿A quién le puso Dios la visión de la empresa? Ese es el que guarda la unidad. En el hogar, ¿quién es aquí el jerarca? ¿A quién Dios puso? El padre, la madre, para guardar la integridad y la unidad. Pero donde hay división, todo cae a piso. 1 Corintios 3:3 dice: porque aún son gente carnal, pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas, divisiones, serán gente carnal y vivirán según los criterios humanos. Hay gente, yo sé que aquí hay sindicalistas, hay personas que trabajan con sindicatos. Y está bien los sindicatos. Pero uno a veces ve sindicalistas que todo el día están pensando en cómo. Todo el día, ellos no trabajan en la empresa. Ellos están pendientes de qué otro pliego de condiciones se van a crear, de cómo, y no están pensando en la viabilidad de la empresa. ¿Sí me hago entender? No estoy ni en contra ni a favor, pero es que cada cosa en su lugar. Hay personas que están pensando en cómo dividir, en cómo manchar tu nombre, en cómo hacerte caer, en cómo desangrarte, en cómo hacerte daño. Divisionista. Pablo le escribe ahora a Tito. Mire que le estoy hablando de la carta de Pablo a los romanos, la carta de Pablo a los corintios, y ahora le escribe a Tito, que era el coordinador de varias iglesias. Y a Tito le dice en Tito 3:10: al que cause divisiones, deséchalo después de una y otra amonestación. Después de 2 amonestaciones, sácalo. Sácalo. Después de 2, sácalo. Sácalo. Pastor, pero debo perdonar 70 veces 7. Es que tú lo vas a perdonar, pero lo tienes que sacar. Son 2 cosas diferentes. O si no, la chica, el hombre que le es infiel y otra vez juega y vuelve y juega y vuelve y juega. Y la palabra dice: el perro vuelve a su vómito. La palabra lo dice así. Dice: perdona, perdona. No como alguien dijo: pastor, yo perdono pero no olvido. Sí he escuchado gente cristianos que dicen: yo perdono pero no olvido. Perdone. Pero la Biblia no te está diciendo: vuelve otra vez a... no. Perdona, pero apártate. Si usted ve que el perro de la esquina aparece, saca la cabeza y muerde, ¿usted qué hace caminando por allí? ¿A usted le gusta que lo muerdan? No. Apártese. Pablo le dice a Timoteo: donde tú veas un divisionista, apártalo. Después de 2 amonestaciones, hazlo con dos es suficiente. La tercera, dígale. A veces vemos cosas fuertes en la escritura, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos que somos mejores que los apóstoles. En Corintio había un hombre que andaba con su madrastra, feliz de la vida con su madrastra. Era su mujer. Y toda la iglesia lo miraba. Y ahí se sentaba el hombre con su madrastra, en incesto, y él adoraban a Dios. Ahí estaba infiltrado y todo el mundo lo sabía, nadie les decía nada. Y Pablo les escribe: me he enterado que ustedes tienen a alguien que cometió un incesto y lo han ocultado, y todos se sienten bien con él. A ese me lo mandan y se lo entregan a Satanás. Mándenmelo en un jet privado, en un charter, a toda velocidad.
al infierno. Eso dijo Pablo. Era un hombre que estaba ahí, pero era una manzana podrida, porque si todo el mundo complacía el incesto, otro podía decir, yo también puedo hacerlo, ¿sí o no? Donde todo el mundo complace algo, los demás están habilitados para repetir esa misma conducta. Y eso también es un divisionista. En una empresa, en un lugar, en donde usted quiera. Imagínense que yo llegué a una iglesia en el año 2020, a una iglesia grande. Eran como 3,000 miembros. Y yo tuve una gran amiga. Me hice amigo de una muchacha. Ella era mayor que yo. Yo tenía 20 y algo de años. Ella tenía como 40 y pico. Veía que enseñaba la palabra. Veía que era como, tenía una fortaleza espiritual. Era una mujer que yo la veía como una guía, como una... Con el tiempo, y escúcheme bien, con el tiempo y con los años, como 2 años después, me di cuenta que era la mujer más peligrosa en la iglesia, con la lengua. Si invitaban a un profeta y decían, el 27 de septiembre viene el profeta Carlos Pérez, lo ubicaba y le decía, tal cosa, mira, y hay problemas así, tal, ¡pa! Pero fue con el tiempo que yo me di cuenta que tuve una conexión cuando llegué a la iglesia equivocada. Y Dios mío. Y yo me volví amiguis de ella. Amiguis, para arriba y para abajo. Lo que yo no sabía era que el pastor a mí me estimaba demasiado, pero él no era capaz de decirme, estás en una relación incorrecta. Cuando usted llega a una iglesia, primero antes de ver amiguis, esto no pasa en esta iglesia, bueno, espero que no, pero antes de tener un amiguis en la iglesia, primero verifique el amiguis en qué condición está dentro de la iglesia. Si el amiguis te dice a ti cosas para que no te congregues. Yo he escuchado gente que le dice a otra gente, no vayas, jóvenes, tú estás muy vieja, muy viejo para eso. Ese amiguis no te conviene. He escuchado, porque tú no le puedes dar un consejo a otro para que deje de congregarse, pues tú no sabes esa persona de qué mundo viene. Y tú le estás diciendo que por la edad ella no vaya a un culto. Tú estás siendo un instrumento del diablo, sin querer. Y donde eso llegue a oídos de otras personas, o del pastor o de la pastora. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro? ¿Qué le dijo? Apártate de mí, ¿qué? Hijo de Dios, apártate de mí, que tú me estás dando buenos consejos. Apártate de mí, Satanás. Porque hay personas que aunque creen en Dios, dan malos consejos. Dan malos consejos. Y la persona se convierte ¿en qué? En un instrumento de mal. Esto no solamente pasa en la iglesia, esto pasa en todo lado. En todo lado. Yo te estoy dando un principio el día que tengas un emprendimiento, el día que tengas una empresa, para el día que tengas una novia, que sepas escoger. Pero si la china, como dicen aquí en el interior, pero si la china desde ya te la está montando, te está haciendo que te rebeldices contra tu madre, te está invitando a tomar, a fiestar, a hacerlo hermano, deje esa china. Esa china no quiere guardar la unidad. Deja china, déjesela a otro chino. Pero quédese con la que ustedes sigan una unidad y un propósito. Porque ahí está la bendición. Amén. Miren la Biblia, cómo nos enseña principios. Principios de vida y principios para alertarnos. Dice mi pastor, llevo 5 años, no, pero no sé, y la china no se quiere casar. Y de entrada dice, y la china no quiere tener hijos. ¿Qué hace ahí? O sea, ¿qué hace con la china? Ábrase.
porque no va de conformidad al propósito que Dios le dio y a la unidad de propósito. Dice la palabra, mire, cuando usted sabe, si busque la Reina Valera, si yo y estudie, dice que cuando Dios creó a Adán primero, dice, y luego creó a Eva, ¿sí o no? Para que el hombre no estuviera solo. Y dice la palabra que cuando le crea a Eva, Él les puso un nombre a los dos. ¿Usted sí sabía eso? Dios crea a Adán y Dios comienza a crear los animales, y al final creó a la mujer. Y le dijo, aquí tienes. Dios le dice, al fin, esa china sí me gusta. Así le dijo, por fin. Él le dice a Dios como que por fin has creado. Dice, y Dios les puso un nombre a los dos. Imagínese usted y su esposa. Dice, ya usted no se me llama ya José. Y usted no se me ha llamado fulanita. Ustedes tendrán un solo nombre, porque yo los veo como uno solo. Tanto los veo como uno solo que los dos entregan sus cromosomas y todo. Y salió la china. Con los ojos de él, con el cabello de ella, con los dientes de él, con la nariz de ella. Y uno dice, es así que Dios nos ve como uno solo, en unidad. Que nuestros hijos son una unidad de los dos. Y Dios dice, ¿cómo lo llamó? Cuando creó a Eva, ¿cómo los llamó? ¿Cómo los llamó? Ustedes no leen la palabra y ese es el problema. ¿Cómo los llamó? Nunca han leído Génesis. Nunca han leído. ¿Quiénes no están aquí en el discipulado? Levanten la mano que no están. Levánteme la mano sin pena los que no están. Levanten, pero alto, alto así. Se me inscriben al discipulado. Tenemos que estar unánimes en el mismo proceso espiritual. Hubo alguien que por ahí me dijo, pastor, pero el profeta hace 8 días me dijo, esa pregunta que me hiciste, ¿tú no estuviste en el último capítulo del discipulado cuando estudiamos el ministerio profético? Ay, pastor, de verdad que yo me ocupé, pero yo me conecté un ratico y me fui y le dije, ahí está la solución a lo que tú estás preguntando. ¿Sí? Dice que Dios creó a Eva y los llamó Adán. Sí, pastor, pero ¿cómo así? Sí. Él le creó a Eva y luego le puso el nombre yo me imagino que en mayúscula. Y ahí sí le encargo que usted lo lea. Pues dice, creó a Adán, luego comienza y aparece la mujer Eva, pero luego dice, los unió y les puso un nombre. Así dice la escritura. Y su nombre es Adán. Me imagino que Adán ya diferente, en algo se debe diferenciar, porque hay una unidad de propósito. Porque el matrimonio es una unidad. Dios no ve allá a fulanito diferente a sutanito. No, déjese de cuenta. Cuando el hombre se liga a una mujer, dice, serán uno solo. Hay una ligadura espiritual y serán para Dios uno solo. Así que el uno no puede jalar para acá y el otro puede jalar para allá. Amén. Ahora, hay personas, y yo con esto voy a terminar, que cuando estás a tiempo, así te lo tengo que aclarar, porque usted no me va a decir, pastor, yo me casé y entonces yugo es igual y me voy a divorciar. No. Pero cuando estás a tiempo, Dios, si tú eres una persona con temor a Dios, Dios te aparta de las personas incorrectas. Dios te aparta de las personas incorrectas. Con dolor, aunque el corazón se te parta. No importa, pero Dios te la apartó. Te libró te libró de algo peor. Yo me acuerdo cuando yo doy este testimonio acá. Estábamos en el Hotel Egina. ¿Quiénes se acuerdan cuando estábamos en el Hotel Egina? Son personas que han estado desde el inicio. Maggie, ¿quién más estuvieron? José Segura, creo que estaba por allá. Éramos como 30 personas apenas en un hotel. De allá nos echaron. Dijeron, váyanse de aquí que usted hace mucho ruido. Y yo me acuerdo que la pastora estaba ministrando y llegó una chica, llegó una china.
Y la chica llegó, y cuando la pastora al final la ministró y le dijo: huye de esa relación que tienes sentimental, ¡huye! Cuando la pastora pegó ese grito, yo estaba atrás y se me aceleró el corazón. Dijo así: ¡huye! Llegó como a los 15 días. Ya tenía anillo de compromiso. Yo le vi. Y entonces, ¿cómo así? Delicado el asunto. A los 15 días vino la muchacha y yo dije: ¿pero qué es lo que pasa? Pastor, mi prometido, Dios me dijo que huyera. Y yo le terminé. Pero eso no fue lo peor. Lo peor es que tenía una muchacha embarazada y tenía 6 meses. Y casi que me caso con ese hombre. El chino tenía a una china embarazada 6 meses. Y Dios lo sacó a flote porque ella huyó. Ella huyó. No era. Dios, cuando estás a tiempo, te notifica, te dice: no, tranquilo, desacelera. Y si se fue de tu vida, déjalo ir. Y si se fue, déjalo. Ahora el apóstol Juan escribe una cosa. Primera de Juan, capítulo 2, 19. Pablo le escribe a una iglesia dolida porque muchos se habían ido. Pero esta palabra es para ti. Primera de Juan 2, 19. Juan, el apóstol más amado del Señor, dice: ellos salieron de nuestras vidas. Ellos se fueron, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ellos habrían permanecido. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Si te ha dolido que Dios te haya quitado a alguien, si te ha dolido que una persona te abandonó, te partió el corazón y se fue, déjalo. No te quería. ¿Para qué lo lloras? Si esa persona tenías una... Vamos, me voy. A mí no me gusta colocar testimonios seculares. Pero no sé qué día, una noche, y uno va pasando videos así, apareció un cantante. Yo nunca lo seguí, viví Jehová. Y no sé ni una canción de él. Pero se llamaban Wisin y Yandel. Y yo no sé si fue Wisin, yo no sé cuál de los dos, pero uno de los dos estaba diciendo: en la cúspide de nuestra fama, el uno le dijo al otro: yo me tengo que separar de ti. Busquen ese testimonio. Yo me tengo que separar de ti. Efectivamente se separaron. Y adivinen cuál triunfó. Yo no sé, yo no lo sigo a ellos. El que se separó y el que allá quedó, nunca más se levantó. Creo que es Yandel. Los que saben de sí, creo que es Yandel. Y Wisin, el que le dolió la separación, dice: en la cúspide, cuando éramos famosos, cuando todo el mundo teníamos ganado al mundo entero, él me dijo: me separo y voy a seguir como solista. Y a Wisin fue el que le fue bien. Ese luego quedó solista y famoso. El otro pasó a la nada. A veces Dios a las malas te tiene que quitar gente. Te va a doler. Te va a doler. Gente que en tu vida va a ser divisionista y te va a llevar a lo que Dios no quiere para ti. Porque esa persona no hace parte y no es compatible, grábate la palabra, con el propósito que Dios estableció para ti. Nunca pienses que la bendición tuya va a extenderse a alguien que no está dentro de la bendición de Dios. Es lo contrario. Cuando tú te unes a alguien que no le agrada a Dios, te resta.
Y tú eres el que vas a perder lo que ya Dios te dio. No es que la bendición tuya cobijará a quien no le agrada a Dios. Eso es falso. No es que déjeme, pastor, que yo lo voy a convertir. Yo la voy a convertir. Ella caminará, lo profetizo. Mentira. Él te arrastrará. Camina y dice, pero no te unas con ellos. Unánimes. Yo le digo a los servidores, aquí nadie me entra en contienda. Y analizo quién es el que anda con la cosita. Y digo, bueno, venga acá, vamos, ¿cómo así? Pero nadie, nuestros servidores todos unánimes. Una iglesia unida. Yo trabajé, yo ya voy a terminar con esto. En el año 2004 yo fui asesor de un concejal cristiano. Yo trabajé en política cristiana. Yo me retiré de eso. Si las iglesias cristianas se unieran en Bogotá, montan un alcalde. Y son como 45 concejales. Por lo menos agarran 35 concejales. ¿Y saben por qué no lo logran? ¿Saben por qué? Porque no están unidos. Porque llega el que tiene 30,000 miembros y llega el que tiene 20,000 y el de 20,000 quiere predicarle al de 30,000. Y usted reúne a los que tienen, yo he estado allí. Megas iglesias, y ellos, cada uno se cree en un trono indestronable. Y no se unen. Hoy hay una marcha. Marcha para Jesús. Alguien me preguntó, pastor, ¿y esa marcha qué? Yo le dije, ¿por qué no hicimos una marcha cuando había un proyecto de ley hace como 3 meses que nos iban a amordazar a los pastores para que no lo oráramos por los homosexuales? Ahí sí debimos hacer una marcha. Ahora, marcha para Jesús. ¿Con qué propósito? ¿Qué sentido? ¿Qué propósito? ¿Por qué no hacemos una marcha cuando en el Congreso haya un proyecto de ley que busque acabarnos, que busque intimidarnos? Allí no. Unánimes. La iglesia tiene que estar unánime. Pongámonos sobre nuestros pies. Dios sacó a Lot de la vida de Abraham. Lot no era compatible con el propósito que Dios tenía para Abraham. Dios le dijo, vete de tu tierra y vete de tu ¿qué? Y lo que era. Y Lot se coló. Pero en un momento dado Dios tuvo que apartárselo. Se lo quitó con dolor, se lo quitó con sufrimiento. Era su sobrino. Se llevó la mejor parte. Sí. Pero no importa, aunque se haya llevado lo mejor de ti, déjalo ir. Déjalo ir. Cierra tus ojos. Vamos a adorar al Señor. Si hay una persona que dice, pastor, esta palabra es para mí, levante sus manos. Levante sus manos y diga, pastor, yo caminaré unánime en todos sentidos, en mi familia, en la empresa, en la iglesia, donde Dios me coloque, yo estaré unánime. Evitaré la contienda, evitaré la división. Cierra tus ojos y dile, Señor, gracias. Porque tu palabra está el secreto para prosperar. Gracias. Porque tú colocas las personas correctas a mi lado. Porque tú me apartas de todos aquellos que no son compatibles con mi llamado. Mientras vamos orando, usted puede recibir su Santa Cena, la cena del Señor. Amén. Gracias.
Enséñame tu camino, Dios. Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón. Al divisionista, sácalo de tu vida. Al que te enseña lo que no te debe enseñar, apártalo. Vamos, dile, purifícame, Señor. Purifícame, Límpiame, Señor. Líbrame de donde quiera fluir tu amor. Purifícame. Límpianos, Señor, con tu presencia. Gracias, oh Jesús. Gracias, Señor. Te amamos. De tu amor, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. El apóstol Pablo le dice a los corintios lo que él recibió en el cielo y dice: yo les transmito todo lo que recibí del Señor mismo, dice. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Pues cada vez que lo toman, sí, toman esta copa de vino y esta cena, hacen parte de ese nuevo pacto que Dios celebró con su pueblo. Un acuerdo confirmado con su sangre. Y Él dice: hagan esto en memoria mía, todas las veces que lo beban. Pues cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Cada vez que usted toma del cuerpo y la sangre del Señor que usted tiene en su mano, usted está ratificando que le pertenece a Él. Y que ese contrato y ese pacto que Él celebró con su sangre de bendición y de rendición, usted hace parte de Él. Yo soy abogado y yo le puedo decir: cada vez que usted toma del cuerpo y de la sangre, usted firma un otro sí. Usted le está diciendo a Satanás: yo hago parte de ese nuevo pacto de bendición. Yo soy hijo de Jesucristo. Por mí fue derramada su sangre. Así que tú no puedes tocarme. Tú no puedes maldecirme. Pues yo hago parte de un régimen especial de bendición. Así lo está diciendo. Cada vez que toman del cuerpo y de la sangre del Señor, ratifican ese nuevo pacto en su vida. Así que ratifíquelo en este momento. Dígale: Señor, hoy tomo de tu cuerpo y tomo de tu sangre para redención mía, de mi casa y de mi familia. Puede tomarlo en este momento. Moriste por amor, no bastó dolor, humillación, como flor de alguien pisoteó. Llegaste tú a mi vida, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Dile: en la cruz, Señor, en la cruz. Dolor y humillación en esa cruz. Que alguien marchitó, Dios. Gracias, Jesús.
llegaste tú. Gracias porque hacemos parte de ese último contrato llamado Nuevo Pacto. No fue como el pacto que celebró con David, ni con Abraham, ni con Adán. Jeremías 31 dice: y celebraré con la casa de Israel y de Judá un último contrato, no como el contrato que celebré con sus antepasados, un contrato que fue incumplido, dice. Celebraré el último contrato, que será ese nuevo pacto, del cual harán todos aquellos que acepten a mi Hijo como Señor y Salvador. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Dios, por tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.